Fisiología, vamos a revisar los más importantes. El hígado tiene estas funciones convencionalmente desde el punto de vista de la formación de la generación de bilis, metabolismo de nutrientes y vitaminas, hemos visto lípidos, proteínas, carbohidratos y vitaminas. Doctor, disculpe, Sí, se le escucha entrecortado más o menos. sí, no sé por qué. Si no me permiten abandonar todo y retornar en unos minutos, ya por favor. A ver, voy a empezar la sesión. Buenas noches. ¿Me bien? Sí, doctor. Sí, no. Ahí hay que empezar. Pero logran escucharme, por favor. Buenas noches. Y logran escucharme. No, doctor, todavía no. Buenas noches, ahora me copia a mí. Sí, Buenas noches. doctor. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se entiende mejor. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Todavía no, doctor. Ya. Sí, lamentablemente hay un micro que se había acoplado por ahí. He anulado a todos y desapareció la interferencia. Sí. Ahora, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Ya, gracias. Entonces, veamos. Bien, entonces decía en fisiología hepática. Las principales funciones es formación y secreción de bilis, metabolismo de nutrientes y vitaminas, lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas, excreción de toxinas, de medicamentos, esteroides y hormonas, síntesis de proteínas plasmáticas, una función inmunológica representada por las células de Kupffer y la secreción de las inmunoglobulinas secretoras. Este es un pequeño recuerdo del hígado en cuanto a su irrigación. Recuerden que en el espacio porta llegan las terminaciones de la vena porta y de la arteria hepática. Ambas circulaciones se unen en los sinusoides. Entonces, la circulación es sinusoidal desde la región portal hacia la vénula central. Esto hace que los hepatocitos que están formando los sinusoides tengan dos polos, un polo sinusoidal y otro polo biliar. ¿Por qué? Porque la bilis se va formando desde la vénula central, los hepatocitos de la vénula central, y esto va circulando en sentido contrario a la circulación sanguínea. Va de la región de la vénula central hacia el espacio porta. El hígado recibe irrigación a través de la vena cava y a través de la arteria hepática. La arteria hepática está con una presión de 90 milímetros y la vena hepática, noten, va de 2 milímetros en la vena cava, 3 en la vena hepática y a nivel de los sinusoides 7 milímetros de mercurio. Entonces, son dos presiones que tiene que compatibilizar el hígado para realizar muy bien su circulación. Este recuerdo histológico nos da referencias. Acá el espacio porta, la vénula central, y entre ellos tenemos los hepatocitos. Entonces, topográficamente hay hepatocitos que están alrededor de la vénula central, se llaman los hepatocitos de la zona 3, y los hepatocitos que están alrededor del espacio porta, hepatocitos de la zona 1, y los hepatocitos que están entre ambos son los de la zona número 2. ¿Qué importancia tiene esto?
Eso genera la función que se llama la heterogeneidad funcional del hígado. Entonces, la zona 1 y la zona 3 tienen características fisiológicas diferentes. Solamente acá para mencionar en razones del tiempo. Por ejemplo, la zona 1 es eminentemente gluconeogenética. La zona número 3 es eminentemente cetogenética. Y las otras funciones también son especializadas, como lo pueden ustedes revisar. ¿Cómo se forma la bilis? A través de transportadores biliares. Acá tenemos un hepatocito. Recuerden que el hepatocito tiene un polo sinusoidal y otro polo canalicular. En ambos polos hay transportadores. Por ejemplo, en el polo sinusoidal hay los transportadores de sales biliares, que es el NTC, transportadores de aniones orgánicos, el OATP. Estos van tomando componentes del plasma sanguíneo, llevan al hepatocito, circulan hacia el polo sinusoidal, donde hay otros transportadores. El MRP2 que va a transportar bilirrubinas conjugada y el glutatión. Los transportadores de sales biliares que se conocen como el BSEP y los transportadores de fosfatidilcolina, el MBR3. Por tanto, acá en la región canalicular llegan los componentes del plasma sanguíneo. Pero dentro del propio hepatocito también hay otros transportadores secundarios para aminofosfolípidos, para fármacos, para transformar el colesterol en sales biliares y otros transportadores secundarios de sales biliares. En los conductos biliares también hay transportadores de aniones orgánicos, transportadores de sales biliares, de bicarbonato y de cloro. Al final de todas estas funciones se formó la bilis. Y otro potencial para la síntesis de la formación de las sales biliares son los receptores nucleares del tipo fernesoides. Estos receptores van a favorecer la detoxificación, la síntesis de todos los citocromos que va a contener el hepatocito, a los exportadores alternos que va a tener el hepatocito y a estos exportadores de tipo canalicular. Entonces hay una gran cantidad de componentes que van a favorecer la formación de las sales biliares. Y estos receptores del tipo fernesoides van a potenciar la absorción en el polo sinusoidal de los hepatocitos para que muchas sustancias lleguen a este hepatocito y formar la bilis. Si tomamos la bilis que se ha formado en el hígado y la bilis que se ha almacenado en la vesícula biliar, podemos observar sus diferencias en el pH. La bilis hepática es alcalina y la bilis de la vesícula biliar es ácida. Los electrolitos se van concentrando en la bilis. No olviden que la vesícula biliar puede concentrar de 5 a 20 veces la bilis proveniente del hígado. La vesícula biliar solo concentra y almacena la bilis, no sintetiza la bilis. Así como maneja los electrolitos, también va a manejar los fosfolípidos. Por ejemplo, todos estos fosfolípidos tienen esta concentración en la bilis hepática. Y cuando ya se ha realizado el mecanismo de concentración, sus valores se modifican a nivel de la vesícula biliar. En la bilis también se excretan todos estos elementos, como pueden ver, hierro, magnesio, zinc, el magnesio, mercurio, cadmio, níquel y cobalto. Cuando se secreta la bilis, la cantidad de sales biliares, de lecitinas y de colesterol tienen que ser exactamente proporcional y confluir en este punto desde el punto de vista de soluciones. Y van a formar estos tres elementos cuando llegan a esta concentración un área que se llama, este es el área micelar. En esta área micelar, donde la cantidad de colesterol es menos de 20, la cantidad de las sales biliares es más de 60 y la cantidad de lecitina es más o menos de 40, vamos a tener esta área donde no se va a formar el cálculo de colesterol. Pero si aumenta el colesterol
aumenta la lecitina o disminuye la cantidad de sales biliares, se sale de esta área y uno ingresa a esta otra área en la cual ya se puede formar con facilidad los cálculos. Y a esta área se le llama el área litogénica del triángulo de Admira. Bien, entonces, noten ustedes la precisión que tiene que tener el hígado en eliminar o en secretar lecitinas, colesterol y las sales biliares. En la vesícula biliar llega la bilis hepática con estas concentraciones y se va concentrando, y vean ustedes, al final del almacenamiento, cómo se han ido modificando el sodio, el cloro, el bicarbonato y otros componentes. Vemos que el sodio aumenta a las 6 horas que está almacenada en la vesícula, el cloro lo mismo, en tanto el bicarbonato y el cloro, ven ustedes cómo disminuye. Y la sal, los aniones de sales biliares se incrementan. Al final, la bilis es también una solución de tipo isotónico. Si analizamos las sales biliares de origen hepático y en la vesícula podemos ver la bilis que proviene del hígado solamente tiene solutos en el 4% y el resto es agua. En la vesícula biliar que se ha almacenado y se ha concentrado, los solutos se incrementan hasta el 10%. Si analizamos los solutos de la bilis, vamos a ver de que el 64% son sales biliares o ácidos biliares, el 18% fosfolípidos, el 8% colesterol, proteínas 1%, bilirrubina el 2% y electrolitos el 17%. Cuando al hígado le llega la glucosa, lo primero que hace el hepatocito con esa glucosa es almacenar bajo la forma de glucógeno. Y este glucógeno será la reserva energética cuando estemos en ayunas. Cuando se ha saturado el glucógeno, forman los ácidos grasos. Cuando se han saturado los ácidos grasos fisiológicos, se sintetizan aminoácidos no esenciales. Y cuando se saturan estos aminoácidos no esenciales, se sintetizan otros azúcares complejos, pentosas, glicoproteínas o glucoproteínas. Y al final, como cualquier otra célula del hepatocito, obtiene su propia energía, forma el agua y el CO2. Cuando al hígado le llegan 100 gramos de glucosa, 60 gramos lo va a utilizar para su propia energía, para sintetizar glucógeno, para sintetizar triglicéridos y aminoácidos no esenciales. La cantidad de glucosa que no es atrapada en el hígado, los 40 se van a distribuir, 25 gramos para tejidos insulino insensibles. Es decir, el sistema nervioso central y los glóbulos rojos lo utilizan como fuente energética. Y 15 gramos para los tejidos insulino no sensibles. Entonces tenemos acá. Estos insulinos sensibles, ¿quiénes van a modificar? Los adipocitos van a sintetizar triglicéridos y el músculo va a sintetizar glucógeno, proteínas, lactato y también va a obtener energía. El rol de la insulina en el hígado. La insulina en el hígado no favorece la absorción. Ojo, mucho cuidado con este concepto. Lo que va a intervenir en el hepatocito es de que favorece la síntesis de glucógeno, va a favorecer la síntesis de proteínas y va a favorecer la lipogénesis. Esas son las 3 funciones importantes de la insulina dentro del hígado. Del glucagón dentro del hígado. Va a favorecer la glucogenólisis, va a favorecer la gluconeogénesis, la cetogénesis y va a favorecer la oxidación de ácidos grasos. Y va a estar inhibiendo la lipogénesis y la glicólisis. Y también la síntesis de glicógeno. El hígado va a sintetizar el 80% al 90% de todas las proteínas que están en el plasma sanguíneo. Y esta es la capacidad de exportar proteínas del hígado, de 15 a 50 gramos por día. Acá tenemos todas las proteínas que va a sintetizar el hígado y sus respectivas funciones. De todas ellas, la albúmina es la más importante, la más abundante, que tiene una función osmótica y es un acarreador muy importante.
Por ejemplo, la albúmina se renueva, tiene un tiempo de vida media más o menos de 20 días. Cada 20 días tenemos nueva albúmina. Y las otras proteínas con sus funciones correspondientes, acá también tenemos el resto de proteínas. Vemos de que como el hígado va a favorecer para la coagulación porque sintetiza factores de coagulación, va a regular la presión arterial porque va a sintetizar el angiotensinógeno y va a transportar una serie de hormonas y los va a metabolizar. Cuando se metabolizan las proteínas en el intestino, porque la microbiota intestinal tiene ureasas, estas ureasas y proteasas forman estos dos componentes nitrogenados, amoníaco y amonio. El amoníaco pasa a la circulación portal. De la circulación portal, el hepatocito en la primera pasada rescata el 85% de cuerpos nitrogenados, los sintetiza en urea y esta urea lo elimina por el riñón, ¿no? Lo va a eliminar por el riñón en un 75% y de la circulación sanguínea esta urea va a retornar al intestino un 25% para establecerse la circulación enterohepática de la urea. El 15% de los cuerpos nitrogenados que no se han absorbido por el hígado, por el hepatocito, pasan a la circulación general y se van a distribuir en todo el organismo. En el individuo cirrótico, estos valores se invierten. Ya el hígado no tiene capacidad de captar sustancias nitrogenadas y esas sustancias nitrogenadas en exceso, por ejemplo, van al cerebro y van a producir lo que se denomina la encefalopatía hepática. ¿Cómo maneja los lípidos el hígado? La fuente que le van a llegar al hepatocito, acá tenemos un hepatocito, le llega del tejido adiposo, de la dieta que hemos ingerido y de diversos carbohidratos que en exceso el hígado va a sintetizar grasa. A esa síntesis dentro del hepatocito de grasa se llama lipogénesis de novo. Esto va a aumentar la cantidad de ácidos grasos que tiene que manejar el hepatocito, que provienen de todas estas fuentes, y los va a utilizar por tres vías. Una, va a sintetizar fosfolípidos, va a oxidar esos ácidos grasos, o va a sintetizar el triacilglicéridos y formar estos kilomicrones, el BL, LDL, las lipoproteínas de muy baja densidad. Es sintetizada exclusivamente por el hígado y de esta manera se va detoxificando de grasa. La ingesta de colesterol diario viene de la dieta de 300 a 400 miligramos. Endógenamente sintetizamos el colesterol en el hígado, en el intestino y otros tejidos en estas cantidades y de la reabsorción de la circulación del colesterol o de la bilis, que viene de 300 a 500 miligramos. ¿Y cómo lo utilizamos el colesterol en un día en nuestro organismo? Ya hemos visto, se incorpora formando las lipoproteínas, el VLDL y el HDL. Hay una síntesis de sales biliares, síntesis de muchas hormonas y de la vitamina D3. Y se excreta el colesterol como tal a nivel del intestino en 500 miligramos y por la piel también eliminamos el colesterol en 100 miligramos. Y de esta manera existe el balance entre la ingesta y la utilización y la excreción. El hígado va a ser regulado también por las hormonas tiroideas. En este caso tenemos a la T3. Acá tenemos todas las funciones que va a regular la T3 en el hígado. De igual manera, ¿qué funciones van a tener los glucocorticoides? Acá tenemos descrita todas las funciones. ¿Cómo van a interactuar los andrógenos? Acá están todas sus funciones. Los estrógenos, también todo lo que hacen a nivel hepático. Y lo mismo la progesterona. El metabolismo de medicamentos o drogas se hace en fases. Fase 1 es una droga determinada, ¿no?, que pasa directamente a la conjugación. Estas drogas que pasan a la fase 2 de la conjugación, ¿no?, prácticamente no son hepatotóxicas. Pero otras drogas que van a entrar a la fase 1 y a la fase 2
pueden ser hepatotóxicas. Por ejemplo, esta otra droga B a la fase 1 se metaboliza parcialmente. El metabolito pasa a la fase 2 y experimenta conjugación, se elimina por la bilis o el plasma. Estas también son poco hepatotóxicas. Y una droga C que se metaboliza totalmente en la fase 1 a través del citocromo P405. Estas sí pueden ser hepatotóxicas. ¿Por qué? Porque pueden formar radicales de oxígeno, epóxidos y otras sustancias tóxicas para el hígado, ¿no? Como son diferentes lipoperoxidases. Entonces, la detoxificación es dinámica. La fase 1, fase 2, e incluso actualmente se viene hablando de una fase 3, que es una excreción de transportes a nivel canalicular, sobre todo de medicamentos. Todos estos van a llegar por la circulación sanguínea. Y acá tenemos las fases. ¿Qué tipos de reacciones se producen en el hepatocito? En la fase 1, todas estas reacciones de oxidación, las reacciones de hidrólisis y de reducción. En cambio, en la fase 2 hay acciones con los ácidos glucurónicos, hay una sulfonación, hay metilación, acetilación, hay conjugación de aminoácidos y conjugación con el glutático. En el hígado, entonces, tenemos el citocromo P450 o llamado o la otra variedad del CYP2C19. Tenemos 20 variantes de estos citocromos. Entonces, gracias a estos citocromos, cuando ingerimos un medicamento, lo podemos metabolizar ultra rápido, lo podemos metabolizar rápido en un rango intermedio o podemos ser lentos en el metabolismo. Y esto se debe a unos genes que determinan cómo el hígado lo va a metabolizar un medicamento determinado que va a entrar al citocromo P2C19. ¿Esto qué importancia tiene? Por ejemplo, en cuanto al omeprazol, los latinoamericanos tenemos este genotipo y metabolizamos muy rápido el omeprazol. Es por ello de que necesitamos dosis más altas que otros o medicamentos que no entren, o variantes del omeprazol que no entren a este tipo de citocromo para no metabolizarlos rápidamente y perder su efecto farmacológico. En el caso de los omeprazoles que les mencionaba, nosotros somos muy rápidos, inactivamos rápidamente. De preferencia debemos de utilizar los de primera generación. Y los de segunda generación, ya cuando queremos un mejor efecto. Entonces, si utilizamos de primera generación, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, estos se van a metabolizar rápidamente. Pero si queremos un efecto más prolongado, debemos de utilizar el esomeprazol y el rabeprazol, porque estos sí los metabolizamos más lentamente. Al hígado podemos nosotros evaluar a través de diversas enzimas. Acá tenemos las aminotransferasas. La ALT tiene un tiempo de vida media de 47 horas, la AST 17 horas, la fosfatasa alcalina 9 días y la gamma-glutamiltransfeptidasa 4 días. ¿Qué pruebas tenemos para medir la injuria hepática? Cuando el daño es hepatocelular, las transaminasas, estas aminotransferasas, la ALT llamada también TGP, la AST llamada también TGO, estos son sus valores normales. Entonces, cuando hay daño hepático, van a aumentar estas dos enzimas. Pero cuando se produce colestasis, es decir, se enlentece o se obstruye la circulación de la bilis, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransfeptidasa y la 5-nucleotidasa, tenemos que evaluar para ver cuál es el estatus. Si hay daño hepatocelular o hay un daño de colestasis. Las aminotransferasas, cuando se elevan menos de 300, pensar en cirrosis hepática o en una enfermedad crónica hepática. Cuando la elevación es moderada, de 300 a 800, pensar en una enfermedad alcohólica o en hepatitis autoinmune. Cuando se elevan más de 800, pensar en una hepatitis viral, en una isquemia del hígado, por ejemplo, después de un shock hipovolémico severo o de un infarto al miocardio,
o cuando es tóxica, o por ejemplo por medicamentos, o cuando hay obstrucción del colédoco por un cálculo, o sea, una colédoco-litiasis. La elevación de las aminotransferasas en causas extrahepáticas. En enfermedad celíaca, cuando hay hiper o hipotiroidismo, cuando hay una rhabdomiólisis aguda, una dermatomiositis, ojo, ejercicio intenso. Por eso, cuando se va a medir las transaminasas en el laboratorio, tienen que indicarle que el paciente no debe haber realizado ejercicio intenso, por lo menos dentro de las 48 horas. Esto es fundamental para medir en atletas profesionales, sobre todo, pero también puede ser en gente común y corriente que a veces solo hace ejercicio del fin de semana y se van el lunes a hacerse un examen de transaminasas. En ellos hay que tener cuidado el ejercicio interno. Y por último, en las miopatías. ¿Cómo podemos medir las pruebas de síntesis en el hígado? Midiendo la albúmina. Entonces hemos dicho que estos son los valores normales, sintetizadas exclusivamente por el hígado. Esto es en tiempo de vida media. Y cuando disminuye la albúmina, pensar en número 1 en la cirrosis. Medimos el tiempo de protrombina. Lo normal es hasta que haya una desviación de 2 segundos. Esto tiene que ver mucho con la vía extrínseca de la coagulación. Los elementos del tiempo de protrombina, los componentes más o menos tienen un tiempo de vida media de 7 días. Cuando está muy incrementado el tiempo de protrombina, pensar en cirrosis, ¿no? Y de esta manera podemos evaluar con el índice llamado el INR, que va a ser muy útil en el diagnóstico de disfunción hepática, tanto aguda como crónica. ¿Qué sucede si todos solo tenemos elevada la bilirrubina? Cuando está solo elevada la bilirrubina y los otros elementos normales, cuando hay elevación de bilirrubina directa más del 15% del total, hay que pensar en hemólisis. Y si hay hemólisis, además pensar en 2 enfermedades, en el síndrome de Gilbert y en el síndrome de Kleiner-Najar tipo 1, tipo 2. Cuando la bilirrubina directa es mayor del 50% del total, pensar en el síndrome de Rotor y en el de Dubin-Johnson. Los patrones de injuria hepática. Ya hemos dicho, puede haber daño hepatocelular de todos los hepatocitos, colestasis, es decir, enlentecimiento o obstrucción de la circulación de la bilis, o el hígado está infiltrado por algo extraño. Entonces, cuando es daño hepatocelular, se elevan grandemente las aminotransferasas, en el colestásico menos, cuando hay infiltrativo no tiene significancia. Pero la fosfatasa alcalina en daño hepatocelular puede estar normal o ligeramente elevado, pero más importante está elevado en situaciones de colestasis y cuando hay infiltración, sobre todo de tumores. La gamma-glutamil transpeptidasa, cuando hay daño hepatocelular, puede estar normal o ligeramente elevados. Cuando hay colestasis, puede estar normal y también ligeramente elevado. Y la bilirrubina, cuando hay daño hepatocelular, está normal o ligeramente aumentado, pero cuando hay procesos colestásicos, está muy incrementada la bilirrubina. El tiempo de protrombina en daño hepatocelular normal o prolongado, lo mismo en daño colestásico. La albúmina, cuando hay daño hepatocelular normal o disminuido, en el tipo colestásico de igual manera normal o disminuido. Para terminar, el metabolismo de la bilirrubina. ¿De dónde proviene la bilirrubina? De la hemocateresis, ya sabemos, y de todas las sustancias que tienen la hemoglobina. En la hemocateresis, en el sistema retículo endotelial, se forma la biliverdina, que se transforma luego en bilirrubina indirecta. El heme se transforma en biliverdina, luego en bilirrubina, y se produce 4 miligramos por kilo por día. Ojo, los metabolitos durante la síntesis de la bilirrubina son antioxidantes, son antiinflamatorios y antiapoptosis. Entonces, la bilirrubina no es tan dañina ni tóxica como se menciona. Sobre todo, la bilirrubina indirecta tiene estas bondades en nuestro organismo. La bilirrubina es transportada en el plasma sanguíneo ligada a la albúmina o ligada también al HDL. Entonces, forman complejos, albúmina, bilirrubina indirecta, HDL, bilirrubina indirecta. En el plasma,
llega a la circulación en el hígado, y el hígado, acá tenemos el hepatocito, tiene en su membrana, que está en relación con los sinusoides, transportadores. Estos transportadores captan a la bilirrubina, y esta bilirrubina indirecta ya dentro del hepatocito, luego de la captación, va a ser transportada. ¿Y a dónde se va a transportar? Al retículo endoplásmico. ¿Quiénes lo transportan? Las dos ligandinas, la Y y la Z. Forman complejos, bilirrubina, ligandina Y, bilirrubina, ligandina Z, transportan hacia el retículo endoplásmico, y en el retículo endoplásmico se realiza la conjugación. ¿Con qué se conjugan? Con la glucuroniltransferasa. Esta enzima puede monoglucuronizar a la bilirrubina o diglucuronizar a la bilirrubina. Una vez de que lo ha glucuronizado, viene la excreción hacia los canalículos biliares. La bilirrubina monoglucuronizada se excreta en un 40 a un 60% y la diglucuronizada de un 60 a un 80%. Pequeñas cantidades de bilirrubina diglucuronizada pasan nuevamente al sinusoide en la circulación. La bilirrubina que se ha sintetizada, la bilirrubina llega al intestino delgado, llega al colon, y en el colon hay bacterias. Acá ven cómo las bacterias actúan sobre la bilirrubina, lo transforman en urobilinógeno. Este urobilinógeno se sigue transformando en el estercobilinógeno y se absorben en un 15%. Regresan al hígado, por la circulación sanguínea llegan a nivel del riñón y se eliminan en el riñón, en la orina, 4 miligramos por día como la urobilina, que es el 1% de la excreción. La urobilina, que no se ha absorbido, pasa en el colon a la estercobilina, y como en el colon ya sabemos hay cantidades pequeñas de oxígeno, este estercobilinógeno se transforma en estercobilina, que le da el color a las heces, y pequeñas cantidades de urobilina también se van a eliminar en las heces en un 85%. Como verán, en el colon hay bacterias anaeróbicas y pequeñas cantidades de oxígeno. En las heces, la estercobilina se elimina más o menos como 200 miligramos por día, y es el que le va a dar el color a las heces. Por eso, cuando se obstruye la llegada de bilis al intestino, no se forma la estercobilina, y las heces en un paciente ictérico con obstrucción total del colédoco no van a tener este color característico, sino van a ser de color blanquecino como el yeso. Y para terminar, las sales biliares. ¿Dónde se sintetizan las sales biliares? En el hígado a partir del colesterol por estas dos enzimas, la 7-alfa hidroxilasa y la 12-alfa hidroxilasa. En el hígado se van a sintetizar las sales biliares primarias, el ácido cólico y el ácido quenodeoxicólico. Llegan al intestino, donde la microbiota intestinal, el ácido cólico lo transforma en ácido deoxicólico, el ácido quenodeoxicólico en ácido litocólico y ursodeoxicólico. Estas sales biliares secundarias son reabsorbidas y retornan al hígado. Y en el hígado se van a conjugar con la glicina y se van a conjugar con la taurina. Además, se van a conjugar con el sodio y con el potasio. Y de esta manera se está estableciendo la circulación enterohepática. La secreción de sales biliares en un día es de 1 gramo por hora y se sintetiza en un día de 300 a 400 miligramos por día. Estos pasan a la circulación de la bilis, llegan al nivel del intestino y noten de que se va a desconjugar las sales biliares y se reabsorben. Se va a reabsorber a nivel del intestino en un 95%. Retorna a la circulación sanguínea y en la sangre las sales biliares también se unen a la albúmina y al HDL. Y estas sales biliares llegan nuevamente al hígado, retornan nuevamente al intestino y se establece la circulación enterohepática. Las sales biliares que no se han reabsorbido circulan por todo el colon y son eliminadas en las heces. En las heces se expulsa de 300 a 400 miligramos por día.
Observen ustedes, la misma cantidad que se excreta es la misma cantidad que se sintetiza. Por tanto, en el hígado y en la circulación sanguínea hay un pool constante de sales biliares. En nuestro cuerpo tenemos de 4 a 5 gramos de forma constante las bilis. Estas sales biliares entonces están pasando del hígado al intestino como sales biliares primarias, secundarias, gracias a la actividad de la microbacteria. Esto se mantiene constante y nuestro hígado nos va a estar dando siempre las sales biliares. Si nosotros vemos las sales biliares en la bilis, el ácido cólico tiene esta proporción, genodeoxicólico y el deoxicólico, y el litocólico y el ursocólico en esta concentración. Pero en las heces, noten que solamente en las heces vamos a tener el desoxicólico y el litocólico. Bien, con esto terminamos la exposición sobre los temas. Disculparán la extensión del capítulo, pero lamentablemente es bastante amplio. Bien, ¿alguna pregunta, señores alumnos? Todo bien, doctor. No, doctor, todo claro. Fiorella. Bien. Todo claro, doctor. Ya, gracias, Fiorella. Bien, entonces, damos por terminado la clase del día de hoy del capítulo. Le envío al delegado o a la delegada los PPTs y ya coordinaremos internamente la fecha y hora del examen correspondiente y de la exposición que queda pendiente de parte de ustedes. Bien.